Bueno, pues dejamos los mamíferos y nos adentramos en el mundo de las aves. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Para hablarnos de una en concreto que todavía no había salido por aquí. No, es nueva para nosotros, para el programa. Hoy traemos el camachuelo. Camachuelo. Es una ave preciosa con ese color rojo intenso en el pecho, en sus barbas, digamos, con una cabeza negra también, con un negro intenso, el pico pequeño, redondo, fuerte, negro también, de negro intenso, y bueno, con ese color blanco ahí en el obispillo, esa zona al final de la espalda, antes de la cola, que le caracteriza y se le puede, bueno, pues identificar fácilmente, con relativa facilidad en vuelo, ¿no? Cuando hablamos de aves siempre preguntamos si hay diferencia entre macho y hembra. Bueno, en este caso hay diferencia en la intensidad de ese rojo que estamos observando, que en las hembras suele ser ligeramente más pálido, ¿no? Vale, esta de aquí sería la hembra, entonces, ¿no? Eso es. Y así tendríamos al macho con esos tonos mucho más rojizos. Exacto. ¿De tamaño? El tamaño que podemos encontrar es una envergadura. Sabéis que hablamos habitualmente de la distancia entre alas para, bueno, pues para identificar un poco el tamaño mejor de las aves, de unos entre 22 y 29 centímetros de ancho, con lo cual es, pues, dentro de las pequeñas es un poquito más grande. Además, también nos interesa siempre conocer un poco su distribución y además si la podemos ver aquí. Sí, bueno, digamos que el camachuelo en este contexto mediterráneo en el que estamos podríamos decir que es un ave de montaña, ¿no? Y específicamente en la península ibérica lo podemos encontrar en el tercio norte, sobre todo de la península ibérica, desde toda la zona cantábrica, Galicia, zona norte del sistema ibérico, y específicamente en Aragón podemos hablar del Pirineo y del Prepirineo, básicamente, ¿no? Serían estas zonas claves para encontrarla. Eso es. No sé si a lo mejor, por ejemplo, en época reproductora se dejan ver algo más. Claro, llamamos a este ave como parcialmente migrador, porque en su distribución en el norte de Europa, desde Rusia sí que viaja a países más al sur, pero en la península ibérica lo que hace es desplazarse desde las zonas altas de montaña a zonas mucho más bajas, altitudes mucho más bajas, y de forma que esa presencia que tenemos en el Pirineo y Prepirineo en verano, en el invierno lo podemos encontrar, en multitud de espacios abiertos de toda la península prácticamente, incluso en zonas costeras y próximas al Mediterráneo. Estamos conociendo muchas cosas del camachuelo, lo estamos viendo también, vamos a escucharlo, ¿no? Venga. Que además también siempre escuchar esos cantos de las aves es reconfortante, yo creo. Es un canto discreto, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Así como su plumaje no lo es, pues... Sí. Bueno, fijaos que el plumaje responde también a su alimentación, ¿no? Es una de esas cosas características de muchos animales, en concreto de las aves también, y es que le encantan las semillas y los frutos secos y tipo bayas, y de manera que ese color tan intenso rojizo responde en buena parte, pues, a los taninos, a esas bueno, por la ingestión de este tipo de plantas que tienen ese color, ¿no? Propias de ese color, ¿no? Y ahí que la adquieran. ¿Qué tal están en cuanto a las poblaciones? ¿Es un número considerable? ¿Son muy abundantes? ¿No? No es un ave demasiado abundante. Podríamos decir que en la península ibérica están catalogadas unas 150.000 parejas. Eso en términos de aves es, pues, relativamente poco habitual, con lo cual, bueno, pues es todavía más agradecido encontrarlo, observarlo en uno de estos paseos que podemos hacer, pues, no sé, por cualquiera de los bosques del Pirineo, por ejemplo, ¿no? Hablabas también, además de parejas, ¿cómo son esos ciclos reproductores que tienen? ¿Cómo se las apañan? Sí, habitualmente tienen dos puestas, hacen dos puestas en cada anualidad, de forma que el periodo reproductor varía, pero está aproximadamente entre principios de abril hasta final del verano. Excepcionalmente puede hacer tres puestas y excepcionalmente puede alargarse un poquito más en el otoño, ¿no? La época reproductora. ¿Qué tal comparten el momento después de la eclosión del huevo? Bueno, hacen división de roles como todo el mundo, creo, y lo que ocurre es que en ese momento de la reproducción, con los huevos en el nido, la hembra está allí fija durante 2 semanas aproximadamente, y es el macho el que alimenta a la hembra durante ese tiempo, y en la primera semana también, una vez que han nacido los
ir, ¿no? Luego ya sí que rotan esos turnos de alimentación de los más pequeños, ¿no? Qué curioso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sin duda, siempre esos comportamientos en ese momento, ¿no? Al final, pues eso, pues como cualquier pareja casi, ¿no? ¿A qué amenazas se ven expuestos por parte del hombre, como siempre? Bueno, amenazas, aparte de las más habituales y conocidas por todos, pues la desaparición de bosques en general, desaparición de los hábitats, alteraciones, pues específicamente podríamos hablar de que cuando se hacen repoblaciones de pinos o especies similares, afectan negativamente a la población, ¿no? de estas aves, de los camachuelos en concreto, ¿no? No es una especie muy numerosa, con lo cual es relativamente fuerte, se adapta relativamente bien, pero siempre que su hábitat esté bien conservado, claro, como siempre, ¿no? Vamos a dejar al camachuelo hablando además de adaptación, los que se están teniendo que adaptar también a toda esa fauna en la isla de La Palma. Nos siguen llegando imágenes sorprendentes bastante, vamos a comentar algunas de ellas, como por ejemplo en este vídeo donde puede verse ahí en el mar, sus puntitos son gaviotas patiamarillas, alimentándose pues de peces invertebrados y además en las inmediaciones de esa fajana, ¿no? De ese delta lábico, esa fajana que se produce cuando la lava entra en contacto con el océano. La verdad es que, pues eso, bastante próximas a esta zona. Pero también vemos incluso a otras aves como intentan buscar el alimento en ese medio que está totalmente tapizado por esas cenizas volcánicas. Aquí vemos a una pareja de cuervos, ¿no? Que incluso pueden llegar a simbolizar un poco, ¿no? Ese esfuerzo diario que se hace por la supervivencia también en el mundo animal, la isla de La Palma. Y en las Islas Canarias pues tenemos además también muchos lagartos y probablemente quizás sean de los animales vertebrados, ¿no? que más afectados por este volcán de La Palma, y en este vídeo incluso se puede llegar a apreciar esa delicada condición física que tiene este ejemplar. Pablo, no todas las especies, ¿no? se adaptan por igual ante un cambio de hábitat radical. Sí, exacto. Hemos podido observar cómo las aves, además, lógicamente por su condición de poder volar, se pueden desplazar, pueden salir de esa zona de afección más elevada, como es ese entorno pues, de 3 kilómetros, que es verdaderamente trágico para todas las especies. Y hemos visto cómo, concretamente además el cuervo y las gaviotas son dos especies que tienen una capacidad de adaptación por encima de la media, digamos, e incluso el cuervo pues, de esos animales más inteligentes, con más dotados de inteligencia, y quizás sí es cierto que los lagartos pues, tienen muchos más problemas y dificultades. Sí que nos han comentado nuestros compañeros en Canarias que siguen un poco, hacen la observación de las especies por la afección del volcán, que han sufrido un periodo de desorientación increíble, y que les ha costado muchísimo pues eso, ese poder reaccionar y esa capacidad de adaptación inmediata. Pues ahí vemos cómo el cuervo está pues sobre cenizas, ¿no? del volcán, buscando alimentación. Pues muchísimas gracias, Pablo, por compartir también esta información, este apunte también de actualidad que teníamos pendiente. La semana que viene, pues más cositas con los amigos de Severlife. Gracias. A ti.